Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre el teorema de Bayes. Mi equipo está conformado por Ibáñez Cervantes Aidomar, Mendoza Aguilar Hansen Ibrahim, González Escamilla Felipe Yael, Camacho Cisneros Ángel Eduardo y su servidor Luna Ruiz Luis Ernesto. Mi compañero Hansel junto con Yael, ellos van a hacer los problemas del libro y los van a enviar. En esta exposición, en este video, vamos a explicar 7 problemas. Y yo voy a explicar 2, mi compañero Eduardo va a explicar 3 y Said va a explicar 2. Y espero que le entiendan, sea de su agrado y vamos con los problemas. Buenas tardes. Hoy traemos el teorema de Bayes, uno de los temas más pedidos por ustedes. Y empecemos por ver qué es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre un suceso. Y la fórmula es esta. Probabilidad de A dado que un suceso B ha ocurrido. Esta fórmula es muy fácil de aprender, ya que hay un truco para aprendérsela. Y es la siguiente. Como podemos ver aquí está A y B. Para esto ponemos nuestro esqueleto que dice probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que un suceso de A sobre probabilidad de B. Y esto es básicamente ir poniendo las letras como están acomodadas aquí. Primero A, luego B, luego A, luego B. Así sin mucha ciencia se la pueden aprender. Problema. El primer problema es uno sencillo para ir empezando. El primer problema es uno sencillo para ir empezando, ir calentando e ir aclarando dudas. En el consultorio, el 40% finge estar enfermo. Además, el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. La probabilidad de que un paciente finja tener una enfermedad, dado que es hombre, es del 50%. Y nos piden calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad. Y para esto primero ponemos los datos, ¿no? Vamos a ocupar decimales porque luego los porcentajes se pueden confundir. Ok, dice que la probabilidad de que tenga una enfermedad es del 40%. O sea, 0.4. Probabilidad de que sea hombre es del 10%, o sea, 0.1. Probabilidad de que finja una enfermedad y sea hombre es del 50%, o sea, 0.5. Pero nos piden calcular la probabilidad de que sea hombre dado que finge una enfermedad. No nos vayamos a confundir con que finja una enfermedad y sea hombre, porque aquí no aplica eso del orden del factor no altera el producto, porque aquí no estamos haciendo ninguna multiplicación. Y entonces utilizaremos nuestro teorema de Bayes. Como les decía, es muy fácil de aprenderse esta fórmula. Probabilidad de que un paciente sea hombre dado de que finge una enfermedad. Ponemos primero H, luego F, luego H, luego F. Sustituimos valores. Probabilidad de que sea hombre es del 0.1 por la probabilidad de que finja una enfermedad y sea hombre es del 0.5 y la probabilidad de que finja una enfermedad es del 0.4. Esto nos daría como resultado un octavo, 0,125 o el 12,5%. Lo dejamos como porcentaje porque así están nuestros datos al principio. Y así quedaría resuelto nuestro primer problema. ¿Alguna duda, compañero? Empecemos con el segundo problema. En un acuario se tienen solo 2 especies de peces. El 40% de los peces del acuario son azules y el 60% son rojos. De los peces azules, el 30% son machos, mientras que de la especie roja el 40% son hembras. Y nos piden, si se selecciona un pez hembra, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? Aquí, como nos dan varios datos, tenemos que hacer un diagrama de árbol, que sería el siguiente.
Probabilidad de que sea un pez azul es del 40%. Y aquí ponemos un pececito azul. ¿Sí? Aquí está. Chingón. Pero dice, de los peces azules, el 30% son machos. Machos los representamos con la letra M. Probabilidad de que sean machos dado que es azul es igual al 30%, o sea, 0.3. Pero este dato yo lo puse porque no nos dan la probabilidad de que sea hembra dado que es de la especie azul. Pero esto es muy fácil porque tenemos 0.3 y en total estas dos ramitas tienen que dar el 100% o un 1. Entonces 0.3 para 1 nos da 0.7. Y luego la otra dice, probabilidad de que sea de la especie roja son 60%, o sea 0.6. Y aquí nos da esto, probabilidad de que sea hembra, dado que es de la especie roja, es del 40%, 0.4. Y para 1 nos dan 0.6. Y nos pide, si selecciono un pez hembra, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? Ponemos nuestro teorema de Bayes. A, luego H, luego A, luego H. Esta fórmula es muy sencilla. Okay. Ustedes se preguntarán, pero no tenemos probabilidad de que sea hembra. Esto es muy fácil, tomamos a todas las hembras que tenemos aquí de color amarillo. Todas esas. Y aquí tengo unas flechitas que dice que si avanzamos de izquierda a derecha, estos resultados se van a multiplicar. Y cuando avanzamos de arriba hacia abajo, estos se van a sumar. Por eso, empezamos desde aquí. Probabilidad de que sea de la especie azul es del 0.4, lo ponemos aquí. Dado de que es de la especie azul es de 0.4. Y como nos está pidiendo de que sea hembra, nos vamos a ir con las hembras. Y en el camino nos encontramos con esto. Probabilidad de que sea hembra, dado que es de la especie azul, es del 0.7. Y las vamos a multiplicar como se muestra aquí. Pero como estamos haciendo un salto de aquí hasta acá, las vamos a sumar. Por eso se pone el signo de suma. Después se pondría, como abajo también tenemos hembras de la especie roja, pondríamos estos datos. Probabilidad de que sea de la especie roja es del 60%, 0.6. Y que sea de la especie roja, que sea hembra, dado que es de la especie roja, es del 0.4. Y al momento de hacer esta operación, nos queda 7 treceavos o el 53.84%. O sea que el resultado de que si selecciona un pez hembra, la probabilidad de que sea de la especie azul es del 53.84%. Hasta aquí quedaría mi explicación. Continuaría mis siguientes compañeros con otros problemas. Bueno, muy buenas a todos. A mí me toca responderles 3 problemas sobre probabilidad con monedas. El primer problema es el siguiente, que dice, una moneda cuenta con 2 caras, gato y perro. ¿Cuál es la probabilidad de obtener perro al lanzar la moneda? La fórmula dice, número de casos favorables entre número total de casos. En este problema, como la moneda solo se lanza una vez, puede caer o gato o perro. Así que el número total de casos serían 2. Y el número de casos favorables sería lo que el problema nos dice que va a salir, que en este caso es perro. Así que sería solo 1. Y al dividir 1 entre 2 es igual a 0.5, que esto multiplicado por 100 nos daría el siguiente porcentaje de 50%. Y ya, ¿no? El siguiente problema dice lo siguiente. Se lanza 2 veces una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 perros? En este problema, lo que debemos hacer es un diagrama de árbol, que es el siguiente. En este diagrama se muestra aquí, en este círculo, lo que viene siendo una moneda. Al momento de lanzarla hay 2 posibilidades. Estas tienen una probabilidad del 0.5 o 50% de caer. Y al segundo lanzamiento, cada probabilidad se divide otra vez en un 5%.
más bien en un 50% o 0.5. En este problema lo que tenemos que hacer es, como nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 perros? Lo que se hace es, si aquí cae perro, y aquí también, lo que se hace es multiplicar 0.5 por 0.5. Y lo que nos da esta multiplicación es un resultado de el 25%. Si fuera en el caso de que queremos que caiga gato, pues es lo mismo, 0.5 por 0.5. Y si fueran más veces en las que se lanza la moneda, en la P se vuelven a hacer 2 ramificaciones y en la G también, y así hasta llegar al número de lanzamientos que nos pida el problema. Y en este, pues aquí está el resultado. A ver. Y el último problema que veremos hoy dice, una moneda cuenta con 2 caras, gato y perro. Si se lanza la moneda 5 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un perro? En este problema debemos de hacer lo mismo con el anterior, un diagrama de árbol donde sea 5 veces que se lance la moneda. Y también cada tiro va a tener de probabilidad de caer o gato o perro. Este diagrama al final nos da 32 posibilidades de diferentes cosas. El problema nos dice, si se lanza la moneda 5 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un perro? Lo que se hace es, como en el anterior, multiplicar 0.5 por 0.5 así, hasta que nos da esta división o este resultado. En este problema, al final lo que se hace es, en el diagrama de árbol, tomar todas las ramificaciones donde caiga algún perro y al final nos tendrá que dar un gato, y por eso la división queda en 31 entre 32, porque al final hay un gato y ese de 32 posibilidades, y todas esas se deben de sumar y nos da el resultado de 96% de que nos salga al menos un perro, y eso sería todo. Los dos siguientes problemas que yo les voy a explicar son acerca de probabilidad, pero con dados. El primer problema dice cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado. Pues un dado ya sabemos que tiene 6 caras, ¿no? Entonces, con la fórmula que decía que el número total de casos, pues en este problema, pues un dado tiene 6 caras, por lo que el número total de casos sería 6. Y en el que nos podría llegar a tocar el 3, pues únicamente es un solo caso. Entonces sería 1 entre 6, que esa operación nos daría 0,1667. Y si lo que hiciéramos pasar a porcentaje, lo multiplicamos por 100 y el porcentaje sería 16,67%. El siguiente problema nos dice que tenemos que calcular la probabilidad de obtener suma 5 al lanzar 2 dados. Al lanzar 2 dados, pues tenemos bastantes probabilidades diferentes de que nos salga. Por ejemplo, pues nos podría salir un 1 y un 3, un 2 y un 4, un 5 y un 3. Pero en total todas las probabilidades que nos podría dar son 36 probabilidades diferentes que nos podría dar al lanzar 2 dados. Pero pues ya con la fórmula sería el número total de casos son 36, pero únicamente nos podrían salir 4 casos en los que la suma nos dé 5. Entonces sería 4 36 sobre 36, que eso lo podemos simplificar y nos quedaría un noveno. Y ya haciendo esa operación de 1 sobre 9 nos queda
0,1111. Ya ese sería el resultado, pero si lo queremos pasar a porcentaje, lo multiplicamos por 100 y nos queda 11,11%.